Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Me alegra verles, Dios les bendiga. Nos encontramos nuevamente hoy reunidos, me alegra mucho saber que ustedes nos están escuchando, que están ahí detrás de una pantalla, pero bueno, en lo virtual, pero estamos allí, ¿verdad? Doy gracias por sus vidas. También quiero comentarles que venimos retomando ya nuestro estudio bíblico de escuela dominical, y nos encontramos haciendo un resumen maratónico de lo que es la Biblia y los diferentes libros antes del libro de Primera de Crónicas. Lo que estamos haciendo es un resumen muy rápido, muy general, digámoslo así, no evento por evento, sino que para que escuchemos y podamos entender a grandes rasgos de qué tratan estos libros, qué está manejando el autor, cómo lo interpretó, lo que el Señor le dictó, cómo en su ser de hombre sintió lo que el Señor le puso en el corazón para que escribiera. Nos encontramos ahora ya, vimos la semana pasada Génesis, Éxodo, y nos encontramos frente al libro de Levítico, y vamos a ver rápidamente Levítico, Números, y seguramente miraremos cómo, si alcanza el tiempo, Deuteronomio, cómo maneja Moisés este libro. Bien, tenemos como en el libro de Levítico, tal vez podríamos, algunos que han empezado a leerlo, podríamos decir que como que este libro es un poco que no quiero leer, como que no me gusta, pero voy a decirte que es en un panorama general. El libro de Levítico es tan necesario porque recordemos cómo el Señor ha sacado a los israelitas de Egipto, los ha traído a la tierra prometida, ¿verdad? Los ha encaminado, han venido caminando hacia la tierra prometida, pero vemos cómo en Levítico se hace como, digamos, un alto en el desierto para determinar cuáles son las normas. Ya habíamos visto de cómo sería el tabernáculo, pero aquí en Levítico vemos algo tan importante, y es que el Señor da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Aquí el Señor muestra a Moisés cómo este pueblo que no le conocía, recordemos que 400 años han estado allí en esclavitud con un faraón diferente al que conoció José, y un faraón diferente vino a ocupar este lugar, y ya desconoció cualquier vínculo fraternal que tuviera con el pueblo israelita, con la familia de Moisés, y sencillamente lo que hizo fue tratarlos y ponerlos en esclavitud. Luego de salir el pueblo de Israel, entonces es necesario que este pueblo conozca cuáles son las leyes, cómo se debe comportar, y así es como Levítico, tal vez en una narrativa un poco, si alguien podría decir, con el respeto, yo digo, por decir como que no, pues es muy como aburrido leer todas esas normas que se narran ahí, pero es necesario que el Señor colocara toda esta serie de normas para que el pueblo de Israel supiera cómo debía comportarse delante de la presencia de Dios, de la presencia santa de Dios. El libro de Levítico vemos cómo se desarrolla en el desierto, vemos cómo se desarrolla en el monte Sinaí, vemos cómo se desarrolla en el desierto en Parán, y vemos cómo se desarrolla luego en Moab. Entonces vemos que en Sinaí, en el monte Sinaí, es entregada las tablas, los 10 mandamientos, las primeras tablas son entregadas a Moisés, pero miramos cómo el pueblo de Israel, mientras él está hablando con el Señor, él baja, y aquí es donde se vuelve un problema, porque el pueblo de Israel está haciendo idolatría. Pero vemos como el libro de Levítico se divide, casi que podríamos decir, en 5 partes, pero en 3 partes principales siempre está trabajando
la forma como el pueblo de Israel debe dar adoración a Dios, cómo se debe comunicar con Dios. Está hablando acerca de los levitas, de la tribu sacerdotal, cómo ellos deben comportarse, vestir, como las normas que deben tener, y también vamos a mirar cómo hay unas normas de comportamiento. Aquí el libro de Levítico nos vamos a encontrar cómo empieza además de los 10 mandamientos, empieza a dar unas directrices de un comportamiento de los israelitas y cómo en un momento dado estos israelitas pueden encontrarse en inmundicia y en no inmundicia, en santidad o en impureza. Entonces, aquí es donde el Señor les dice qué deben hacer para purificarse, cómo deben hacerlo, de qué manera deben hacerlo, y prácticamente que podríamos decir que algunos eventos de la impureza del hombre son por el mismo hecho de la naturaleza. Por ejemplo, en las mujeres se habla de la impureza cuando se está menstruando y sencillamente se dice que estará impura, pero deberá quitarse esta impureza luego de que pase por su periodo de una manera particular, alejándose de esto, haciendo tales cosas. Lo malo de la impureza es que no podía un hombre o una mujer impura acercarse a la presencia de Dios. Eso sí era malo. Cuando la impureza por naturaleza se daba, no estaba mal. Lo malo y gravísimo era acercarse a la presencia de Dios no siendo puro o en impureza. Entonces, así es como el libro de Levítico nos empieza a narrar, también empieza a mostrar cómo la tribu sacerdotal debería, los rituales y cómo debería comportarse en el lugar santo, en el lugar santísimo, y cómo el sumo sacerdote era el único que podría expiar los pecados que seguramente durante todo un año habían muchos pecados por allí que no se habían expiado y que era necesario que el sumo sacerdote los expiara colocando en un carnero todos los pecados del pueblo y dejando ir este carnero hacia el desierto, que era inminentemente la muerte. El sacrificio que se debía dar, cómo se daba, cómo era el comportamiento, cuál era la forma como el sumo sacerdote debería tener su vida y su santidad también. Eso es lo que conforma el libro de Levítico, cómo la adoración debería ofrecerse al Señor, porque recordemos que terminamos viendo Éxodo como la presencia de Dios era tal que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo. Y también nos encontramos en el libro de Levítico como de la tribu sacerdotal, dos de los hijos de Aarón trataron de entrar o hacer cosas que no deberían hacer, ofrecer incienso cuando ellos no estaban llamados a hacerlo, y inminentemente fueron fulminados y fueron muertos allí mismo cuando trataron de hacer esto. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se enfrentaba tal vez a una disyuntiva en donde la santidad de Dios era muy peligrosa y cómo ellos en verdad deberían conocer cómo comportarse bajo esta santidad. Hay un ejemplo que me gustó mucho cuando estaba mirando bien el tema, y es como alguien podría decir, pero qué tenaz, o sea, Dios es un Dios cruel. No, esto se trata de la santidad de Dios, que no soporta pecado, no puede haber algo errático frente a su presencia. Es como el sol, que es tan beneficioso, que el sol da vida, es vida, irradia vitaminas, irradia luz, vida para las plantas, pero si alguien se acerca demasiado al sol, inminentemente queda quemado, fulminado. Entonces podríamos asimilar esto, algo similar a lo que sería la presencia de Dios. Bien, este es el libro de Levítico y una y otra vez repiten
acerca de la impureza, de cómo ser puro, de las normas también, como cuando alguien comete un pecado de verdad, conscientemente, cómo debería ser juzgado, qué debería ser. Aquí se encuentra incluso, yo diría, jurisprudencia en derecho de cómo nacen y se hacen las normas. Yo creo que los abogados, si lo leen, van a mirar que los códigos se asimilan mucho a lo que está allí escrito en el libro de Levítico. Bien, luego de esto pasamos a Números. ¿Y Números qué nos está mencionando? Pues Números nos está mencionando sencillamente una narración en el desierto. Algunos estudiosos dicen que este nombre no le corresponde realmente en el original. Esto significa que como en el desierto, pero ha sido colocado Números porque tal vez inicia con un censo y finaliza con otro censo. Entonces por eso se habla de Números. Pero realmente lo que se expone aquí en el libro de Números es la travesía de Moisés con el pueblo de Israel, y vemos cómo Moisés empieza a andar con este pueblo que empieza a renegar todo el tiempo, a decir que quieren volverse. Desde el primer momento ya lo habíamos visto en Éxodo que así es, pero en Números tampoco Moisés escapa de esto, y vemos como una y otra vez ellos reiteran que quieren volver, que quieren volver, que quieren volver. Moisés se siente fatigado. Moisés también habla con el Señor para que le siga acompañando, lo insta para que le siga acompañando. Números también nos muestra cómo el Señor determina muy bien cada función de las tribus, cómo ellas deberían marchar, cómo primero son el arca, es allí donde Moisés ha colocado los 10 mandamientos y ha colocado las demás normas, digámoslo así. Los reglamentos están allí en el arca, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, y que el cumplimiento de lo que está allí escrito garantizaría el bienestar, la vida, la permanencia de este pueblo de Israel ante la presencia de Dios y la bendición misma, y lo que sería el cumplimiento de la promesa desde cuando la hiciera a Abraham. Y vemos como acá en Números vemos a un Moisés peleando con este pueblo, y todo el tiempo una y otra vez, y haciendo cosas, dirimiendo conflictos, caminando con este pueblo, viendo el pecado, una serie de cosas. Y toda la travesía, vemos como que algunos dicen que son 2 meses, otros 2 semanas, pues el pueblo de Israel lo hace en 40 años. Y cómo sencillamente mucho de esto, y mucho en un momento dado, trató de salirse de las manos a Moisés. Y acá también vemos una situación con Moisés, como él prácticamente de él brotan unas palabras en ira, como si él fuera el que estuviera dando el agua y todo lo que estuviera dando al pueblo, cuando era Dios. Dios lo que hace, ustedes saben, es darle un castigo a Moisés y decirle que no entraría en la tierra prometida. Esto es como el esbozo acá de Números. Y luego tenemos también como después de Números viene ya Deuteronomio, y Deuteronomio prácticamente que lo que hace es el escrito de Moisés como un recuerdo, cosas muy similares a las que están en Números. Moisés en un discurso las repite al pueblo, y aquí nace un poema muy hermoso, el que Moisés le dice al pueblo: oh Israel, escucha Israel, tu Dios uno solo es, y acerca de la obediencia y cómo la bendición vendría. Esta es la palabra, casi que una palabra que para todos los judíos es una palabra Shema, la palabra que es como vida para ellos, y como Moisés les dice, los exhorta que amen al Señor con todo su corazón, y habla que es el único que puede sacarlos adelante. Este es el discurso de Moisés cuando Moisés ya está a punto de
de fallecer, ya el Señor le ha anunciado que se lo va a llevar, y Moisés en todo este discurso hermoso que hace en Deuteronomio, y ratificando una y otra vez las normas, repitiéndoselas al pueblo, enseñándoles, tomándose todo el trabajo de decirles, Moisés finalmente sube a un monte, y allí es donde él dice que mira desde lejos la tierra prometida. Es bastante duro, yo me transporto a esa escena y veo tremendo, Dios mío, en todo lo que pues diríamos Dios le sirvió a Moisés, pero Moisés no no atravesaría a la tierra prometida, y después de esto Moisés fallece. Sencillamente aquí ya termina Deuteronomio, y vemos cómo hemos hecho este resumen maratónico de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ya estamos a puertas de entrar en otro proceso, en el libro de Josué, como Moisés ha dejado la posta, la batuta, ha entregado la posta a Josué para que él siga la carrera con este pueblo que vaya difícil que es de dirigir. Bien, hermanos, hasta aquí tenemos el resumen. Me alegra mucho nuevamente, les digo, verles. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que esta semana sea una semana de bendición para nuestras vidas, que tal vez las dificultades que se han presentado, no sé, en casa, con padres e hijos, tal vez enfermedad, tal vez esta enfermedad que ha venido a los hogares a golpear la puerta, tú, Señor, puedas llenarnos con tu presencia, Señor, y sacarnos avante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por lo que has hecho hasta hoy. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tus cuidados, tal vez por muchas cosas que no hemos visto, pero por lo cual tú has estado allí, Señor. Gracias. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, y esperamos en ti. Bendice nuestras casas, así como se sucediera, Señor, con la última plaga, Señor, que los dinteles de las puertas de los israelitas fueron pintadas con la sangre del Cordero y la plaga no entró, Señor. Así sea con las casas de los creyentes que te aman, que te sirven, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Padre, porque sabemos que tienes nuevos retos para nosotros y nos sorprenderás también si nos cogemos de tu mano y te obedecemos. Unido a las
presencia está aquí, podemos sentirlo. En esa misma actitud vamos a hablarle nuestras propias palabras y decirle lo que sentimos. Si usted está pasando por algo y quiere expresarlo, este es el momento de hacerlo. Padre, gracias porque nos has guardado, porque así las circunstancias cambien, tú nunca cambias y tu presencia y fidelidad siempre está ahí. Solamente tenemos que buscarle. Tú solamente esperas un corazón dispuesto a escuchar tu voz y queremos hacerlo. Gracias por ese tiempo. Sincero y agradecido, amén. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien. Vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos con las palmas. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén, gracias Dios porque podemos cantarte con alegría. Buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. Qué hermoso es poder saber que el Señor nos ha dejado su palabra para que ella sea nuestra guía, para que ella sea nuestro consuelo, pero también para que ella nos corrija y nos pueda hacer volver a los estados correspondientes de nuestras vidas. Una de las preguntas que nos hacemos hoy en día, a raíz de tantas circunstancias que cada vez se ven como más complejas en la humanidad, es ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cómo pudiéramos volver al principio? ¿Cómo pudiéramos recuperar las cosas? Veía en días pasados una fotografía de Bogotá en los tiempos en que se le consideraba la Atena,
Atenas Sudamericana, decía, wow, qué hermosura, qué belleza. Y lástima, la verdad da como nostalgia que se hubiera perdido esa calidad de ciudad, de ciudadanos. Pero bueno, es lo natural cuando el hombre en su condición como la que traemos nosotros, pecaminosa, a veces egoísta, a veces pensando más que todo en el bienestar de cada uno, pues vamos deteriorando las cosas. Sin embargo, el Señor tiene un consejo para nosotros hoy en día. Es tanto como, por ejemplo, cuando llevo mi carro a que sea revisado, a que sea reparado, a que sea alineado, pues el técnico, el mecánico va a estar allí pendiente de todas las condiciones con las que el fabricante diseñó y fabricó y construyó ya ese carro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un médico. Tengo un proceso allí con un tema oncológico, y ¿él qué hace? Él verifica el antígeno y está comparando con unos estándares y determina qué paso a seguir, qué pasos se deben seguir. ¿Para qué? Para procurar siempre que el cuerpo del ser humano también tenga un funcionamiento como debería funcionar en una normalidad. ¿Y qué de nosotros como seres humanos? Vamos a ver en la palabra el consejo del Señor y sobre un mensaje apoyado en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 con 4 aspectos fundamentales que vamos a trazar allí. Mensaje que he titulado Recuperando nuestra identidad como seres humanos. Recuperando nuestra identidad como seres humanos. Pero vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, por tu consejo, por tu guianza, Señor. Muchas gracias porque sabías que llegaría el momento en que nos entraríamos en una etapa de caos en nuestros matrimonios, caos en nuestras familias, caos en nuestros trabajos, caos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, la nación, el mundo entero, Señor. Y de una manera muy especial proveíste tu palabra para que a través de ella podamos encontrar el consejo sabio y podamos recuperar el orden con el cual tú inicialmente nos formaste. Nuestro corazón y todo nuestro ser dispuesto para aprender de ti y para poder ejercer y ejecutar lo que tú nos guíes en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 4 aspectos vamos a encontrar aquí en la palabra, pero voy a leerla. Dice así, Génesis 1, versículos 26 al 28. Voy a apoyarme en la Nueva Traducción Viviente por si usted tiene la posibilidad de ir comparando. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El primero de los 4 aspectos que vamos a mirar es: el ser humano fue formado por Dios. Aquí el Señor está diciendo hagamos, y de hecho está hablando en plural porque ya está considerándose la presencia allí de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él dice hagamos. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el ser humano fue formado por Dios y fue formado a su imagen. Una imagen es como cuando usted se mira en un espejo y ve allí el reflejo de su rostro. Eso es, el Señor nos formó a su imagen para que le reflejáramos a Él. Y semejanza no es igual, no es idéntico. De hecho, podemos ver en la creación todo tan perfecto, tan sublime, que es imposible que un ser humano haya hecho esto, que es imposible que haya sido producto de un accidente, que es imposible que haya sido producto de una evolución. Es tan perfecto todo que necesariamente el hombre es llevado a pensar acerca de alguien, un creador con una inteligencia muy superior. Pero como Él nos hizo a su semejanza, Él es inteligente, a nosotros también nos hizo con esa capacidad de inteligencia, con límites, pero con la inteligencia necesaria para poder cumplir
cumplir el propósito para el cual fuimos creados. También es un Dios de sentimientos especiales, todo en Él. De hecho, cuando usted mira todo el capítulo 1 de Génesis, Él va formando las cosas en un orden, con una perfección, con mucho amor, con mucho cuidado, con cada detalle de una manera tan cuidadosamente atendido. Y allí el Señor manifestando toda su bondad, todo su amor, todo el cuidado para con su creación. Un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios de orden, un Dios que es de una excelente calidad, un Dios pensando en que las cosas fueran perfectas, y así fue formando Dios la creación. Y allí encontramos que cuando Él iba haciendo cada una de estas tareas decía, y vio Dios que era bueno, porque reflejaba esa condición de Él. Un Dios bueno habría de hacer algo bueno. Y aquí entonces vemos que nosotros hemos sido formados inteligentes a semejanza de Él, con sentimientos. Usted y yo tenemos la capacidad de amar, de hacer las cosas bien, de pensar en el prójimo, de hacer las cosas en orden, de ver que las cosas que hagamos sean buenas. Es esa condición que podríamos enumerar muchos más atributos, pero quiero referirme a que es semejante. No tenemos el amor perfecto de Dios, ese amor sublime, ese amor que incluso tolera en su misericordia tantos desmanes de parte nuestra, pero tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, de amarnos a nosotros mismos, de amar a Dios. Así fuimos diseñados por Dios. Pero también ese Dios que dijo hagamos e hizo, tiene la capacidad de se hace lo que Él dice. Así también nosotros tenemos la capacidad, una voluntad de hacer o no hacer las cosas. Así nos formó Dios, a esa semejanza. Pero también hay que tener en cuenta que en ese mismo día en que el ser humano fue formado, también en el sexto día de la creación también fueron formados los animales, pero ellos fueron formados de una manera muy diferente. Él le dijo a la tierra, sé que de allí fueran formados los animales, y por su palabra fueron formados. Pero en el caso del hombre, el versículo 7 del capítulo 2, que nos narra y nos describe de una manera mucho más detallada cómo fueron formados Adán y Eva, el versículo 7 nos dice lo siguiente: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Diferente. Él formó, se tomó el trabajo de tomar, no le dio la orden a la tierra, salga un hombre, salga una mujer, pero Él mismo se tomó el trabajo de darle forma a Adán, darle forma a Eva. Y allí Él dice la Escritura, en el caso de Adán, porque Eva fue formada de la costilla de Adán, como lo narra la Escritura en el mismo capítulo 2 más adelante, pero allí Él sopló aliento de vida, o sea, de su espíritu. Eso ningún ser, ninguna de las criaturas fue formada así, ningún animal. Por eso usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando nos mezclamos, e incluso terminamos hasta idolatrizando a los animales como si fueran seres superiores. Hay que amar y cuidar la creación, como lo vemos acá, y lo vamos a ver más adelante, entre el propósito para el cual fuimos formados. Pero hay una diferencia, hay una distinción. Recuerdo que en una oportunidad pequeña, una de mis hijas, en uno de los exámenes que le hicieron en el colegio y en primaria, le preguntaron en la clase de ciencias, bueno, indique a cuál reino pertenece el ser humano, al reino vegetal, al reino mineral o al reino animal. Ella colocó ninguno, y allí le tacharon la respuesta como incorrecta, y ella en su inocencia, pero también en su convicción, porque conocía de la palabra del Señor, se acercó y le dijo a la profesora: ¿por qué razón aquí usted me puso mal? ¿Si está bien? Dijo: no, el hombre pertenece a nuestros reinos. ¿No sabías? Dijo: no, el hombre no pertenece a ningún reino. El hombre no es un mineral, tampoco es un vegetal, y mucho menos es un animal. El hombre fue formado por Dios como una criatura especial, no pertenece al reino animal. Allí la profesora reaccionó y obviamente le convalidó su respuesta, porque era una respuesta razonablemente bien sustentada, bien presentada, y era real. Aparte de todo, es la verdad. Ahora, en segundo lugar, así como el ser humano fue formado por Dios, en segundo lugar, el ser humano fue formado con un propósito para su vida. Hay propósito. Todo fue creado con propósito. Cuando usted mira toda la creación desde Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, cuando va formando Dios la luz, ¿sí? El sol, la luna, los mares, la tierra, los animales, las plantas, todo tiene un propósito. Desde luego que el ser humano.
Usted y yo también fuimos formados con un propósito. Y aquí encontramos en los versículos 26 y 27 ese propósito. Dice la Escritura que reinarán sobre. Mire lo que hemos sido formados para reinar, para gobernar, para administrar, como mayordomos, no como dueños, como mayordomos. Hemos sido delegados de parte de Dios. Por eso nos hizo con esos atributos a su imagen y semejanza, para poder tener la capacidad de reinar sobre la tierra. Dice la Escritura sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo. Eso dice el versículo 26. Y más adelante en el versículo 28, la Escritura narra algo muy especial. Dice, luego Dios los bendijo. ¿Bendijo a quién? A Adán y Eva. ¿Y en cómo los bendijo? Los bendijo con las siguientes palabras que también tienen que ver con el propósito para el ser humano. Fructificar, multiplicados, llenad la tierra. Voy a leerlo de una manera ya directa en el texto. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ser fructífero es dar fruto. Así como una papaya, de su semilla sale de la planta, da la papaya, y ese fruto tiene semillas que luego van a dar también papayas a sí mismo. El ser humano fue formado para que diera fruto. Usted y yo estamos llamados a dar fruto en la vida. Ustedes y yo no podemos pasar desapercibidos en esta humanidad. Y dice luego allí, multiplíquense. Eso es reproduzcanse. Dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, reproducirse. Usted, el ser humano, Adán y Eva fueron formados para que en la intimidad sexual allá puedan gestar hijos y llenar la tierra. Ese fue el propósito, y ese sigue siendo el propósito vigente hoy en día. Y si queremos volver a recuperarnos del caos en el cual nos encontramos, es importante que recordemos: 1, fuimos formados por Dios; 2, hemos sido formados con un propósito, y ese propósito incluye eso. Ahora, también en el versículo 15 del capítulo 2 nos da otro par de propósitos. Dice así la Escritura: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo trabajara, se ocupara de él, lo labrara y lo cuidara. O sea, el trabajo y el cuidado. Dios nos colocó para trabajar y cuidar. El trabajo es una gran bendición, y el Señor nos ha formado también con esa capacidad. Entonces hemos encontrado acá el reinar, el ser bendecido para fructificar, para multiplicarnos, el gobernar, pero también el trabajar y cuidar de la creación. En tercer lugar, el ser humano fue formado para vivir en comunidad, para relacionarse con otros. No hemos sido formados para estar solos, para vivir aislados, no para estar en un monasterio por allá en sitios. No, hemos sido formados para desarrollarnos. Es fácil, una persona que se aísla aparentemente puede carecer de una gran perfección. El reto grande es cuando nos relacionamos con nuestro prójimo. De hecho, la Escritura dice: el hierro con el hierro se aguza, y el carácter del hombre con su prójimo. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos, nos complementamos. Y miren lo que nos va aquí enseñando la Escritura en el versículo 18 del capítulo 2. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. El Señor aquí nos habla de una media naranja, que es que yo soy media naranja, mi esposa es mi media naranja. No, cada uno de nosotros hemos sido formados perfectos y completos en el Señor. Pero lo que el Señor vio era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso sigue vigente hoy en día. Lastimosamente, hoy en día cada uno corre para su propio interés, para sus propios planes, sus propios propósitos, sus propios proyectos. Es lo mío, es mi familia, es algo muy centrado en sí mismo, y ha perdido la capacidad de la relación, del amor, de la ayuda, de la misericordia, del trabajar en equipo. Cada quien quiere surgir por sí mismo y luego de pronto embalantonarse y decir: es que yo, como algunos dicen, yo me formé solo. Como absurdo, me formé solo, yo me hice solo. Nadie se ha hecho solo. Todos hemos necesitado de otros. Que no reconozcamos es otra cosa, pero como estamos tratando de volver al principio de las cosas para mirar lo perfecto y para del caos volver a lo perfecto, es importante que sepamos que el Señor dijo que hemos sido formados para vivir en comunidad, para relacionarnos con otros, mis hermanos. De hecho, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla, y específicamente para nosotros como creyentes,
nos habla que el Señor nos ha puesto da una metáfora con el cuerpo humano. Y dice que algunos son ojos, otros son oídos, otros son pies, otros son manos, que el ojo no puede decirle al pie no te necesito, ni la mano le puede decir al oído a ti no te necesito, porque todos debemos articular de una manera perfecta. El Señor no nos hizo como islas, Él no nos hizo para andar solitarios. El Señor nos hizo y nos formó desde un principio en lo perfecto para vivir en comunidad. Si alguno de estos tres aspectos que hasta el momento hemos visto no está operando bien en su vida, hay algo que está distorsionado. Así como el carro, aparentemente por fuera puede verse, como dicen los muchachos, bien engallado, bien bonito, pero por dentro las cosas pueden estar marchando con un motor, con una caja del motor, de aceite, lo que sea. Todo eso puede estar marchando mal, ¿saben? Y por fuera aparentemente nos vemos bien, pero por dentro hay un desastre, hay un caos. Y tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y en cuarto lugar y último lugar, el ser humano fue formado para mantener una íntima relación con Dios. Mire que algo tan importante, en el Edén, Dios hablaba, se comunicaba con el hombre, dialogaban juntos, estaban en el mismo lugar, no había nada que los separara. Adán y Eva dialogaban y podían hablar con él. De hecho, voy a mirar, por ejemplo, en el capítulo 3, en los versículos 8 al 9, para mostrar cómo era esta escena en el Edén. Dice aquí el versículo 8: cuando soplaba la brisa fresca. Esto ocurrió cuando el hombre y la mujer pecaron. Y miren lo que aconteció. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó. Había un diálogo. Cuando el Señor le dijo al hombre que lo bendecía y a la mujer, allí hubo un diálogo, y esta era una relación perfecta, estrecha. Qué bonito que pudiéramos tener esa relación con el Señor, una relación íntima con Él. De hecho, en Éxodo, en el capítulo 20, el Señor nos habla de que esa relación la quiere mantener restaurada. Por eso, allí dentro de lo que, si usted quiere conocer en detalle cómo dice la Biblia, que son los mandamientos, le invito a que se vaya a Éxodo capítulo 20, en lo que respecta a ese tiempo especial que Dios ha apartado, para que por lo menos ese día en comunidad nos reunamos con Él. Miren lo que dice la Escritura. Este es uno de los mandamientos. Dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo es apartado, separado, consagrado. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Este dice el versículo, y me devuelvo al versículo 10, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. ¿Sabía usted eso? Dios, aquí en la creación, el ser humano fue formado por Dios. El ser humano fue formado con propósito para su vida. El ser humano fue formado para vivir en comunidad y relacionarse con otros. Y el ser humano fue formado para mantener una íntima relación con Dios. ¿Cómo está eso en su vida? Porque ¿sabe una cosa? El hombre en ese entonces se dejó tentar. Y mira lo que ocurrió en los versículos 5 y 6 de Génesis 3. El hombre, todo era perfecto, todo estaba bien, pero llegó un momento en que Satanás trajo a su mente lo siguiente y le dijo así: Dios sabe que cuando coman del fruto que Dios les dijo que no comieran, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso,
y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Qué le dijo Satanás? Aquí está Dios, aquí está el hombre y la mujer como criatura. Dijo, el día que de él comas, seréis como Dios. Y la mujer no le creyó a Dios. Y ni la mujer ni el hombre atendieron lo que Dios había dicho. Y decidieron comer de ese fruto, porque anhelaron ser como Dios. Y hoy hay personas que se creen Dios, que creen que con Dios es un tú a tú y yo veré si lo tengo en cuenta o no, si creo en Él o no. Un absurdo. Dice el necio en su corazón, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? Es una persona necia. Así lo califica la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió allí? Que como consecuencia de eso vino una serie de preceptos de parte del Señor por causa de este pecado, pero finalmente vino lo más fuerte, que fue esa comunión íntima que tenía el hombre con Dios, se terminó y hubo una separación. Miren lo que dicen los versículos del mismo capítulo 3, 22 al 24. Dice: luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Hubo una separación de Dios que hasta hoy nos acompaña y las consecuencias hasta hoy las estamos viviendo. Romanos capítulo 6 nos da una salida para volver a restablecernos a ese principio divino de la creación, a lo perfecto. Romanos 6 en el capítulo, y es que esto es consecuencia. Miren lo que ocurrió con el hombre. ¿Qué ha ocurrido con el ser humano? Usted puede ir a Romanos capítulo 1 y puede verificar lo que dice la escritura allí. Dice así, y quiero invitarle a que lea de los versículos 18 y no puede leer hasta el final del capítulo, pero voy a detenerme en el versículo 25 y dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. ¿Cómo? Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Cuando el hombre endurece su corazón y no reconoce a Dios y no lo adora ni le da gracias por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en su vida, trae consecuencias. Dice, en cambio, ¿qué hicieron ellos en su necedad? Dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Hoy en día pululan ideas necias sobre Dios. Hoy se adoran los árboles, se adora la naturaleza, se adoran los animales, se adoran personas. Ideas necias sobre Dios. Como resultado, ¿qué dice la escritura? Miren la consecuencia. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Así andan muchos hoy en día. Afirmaban ser sabios. Yo soy sabio, ¿sí? Pero se convirtieron en completos necios. Eso lo dice la palabra. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, ¿qué hicieron? Versículo 23 dice, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Hoy en día hay tanta gente
Yo veo a veces en el parque gente abrazando los árboles, gente con un cuidado por todo. Debemos, como administradores, cuidar la naturaleza. Pero la Biblia dice, le han rendido culto a la creación y a las criaturas, y no al Creador, al Dios inmortal, quien es digno de eterna alabanza. Pero en Romanos mismo encontramos la solución que plantea el Señor, la única vía. El versículo 23 dice de la siguiente manera: pues la paga que deja el pecado es la muerte, la separación, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo cambiar esta humanidad que está en caos? Familias, matrimonios que están en caos. ¿Cómo restaurar, cómo recuperarlos? Si fuera un mecánico de vidas, diría esto. Y es lo que nos dice la palabra. Volviendo al principio. Pero para volver al principio, siendo que la paga del pecado es la separación del hombre de Dios por causa de su propia necedad, el Señor ha provisto a tu Hijo Jesús, a su Hijo Jesús, como un regalo, para que todo aquel que en Él cree pueda volver a reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Y es allí entonces donde el hombre va a comprender que fue formado por Dios a su imagen y semejanza, y que como tal no es un animal, sino que es un ser especial, un ser glorioso, como lo menciona el mismo incluso Salmo 8, del cual quiero leer algunos apartes, porque me parece muy importante la manera en que el Señor diferenció al ser humano de toda la creación, y cómo es exaltado allí a través, inspirado por el Espíritu Santo. David va diciendo esto. Voy a leer del versículo 4 en adelante. Dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad: los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes de los océanos. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, reconociendo que es a través de Cristo quien vino a morir por sus pecados, tiene la posibilidad de volver a entender que el ser humano fue formado por Dios a su imagen, para reflejarlo a Él y a su semejanza, con la capacidad de cumplir también y comprender que fue formado con propósito, para reinar, no para enseñorearse, sino para señorear, no para hacerle daño a la creación, sino para preservarla, no para adorarla, sino para cuidarla. Y esa bendición, que el hombre fue llamado para fructificar, para multiplicarse, para tener hijos y reproducirse, para formarlos bien, para educarlos y formarlos también bajo estos preceptos, para trabajar y para cuidar la tierra. Cuando el hombre se reconcilia con Dios a través de Cristo, va a comprender que como ser humano fue formado para vivir en comunidad, no aislado, para relacionarse unos con otros, pues no es bueno que el hombre esté solo y nos necesitamos unos a otros. Y finalmente, cuando el hombre se reconcilia con Dios, comprende a través de Jesucristo que el ser humano fue formado para mantener una estrecha e íntima relación con Dios, porque Él nos formó con esa necesidad. Vamos a orar. Padre Santo, no hay otra manera en que termine y en que se ponga fin a este caos. Un caos en matrimonios, un caos en familias, un caos en ciudades, un caos en naciones, un caos en la humanidad entera, Señor. Que volver a ti a través de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice: la paga del pecado es la muerte, la separación. Y hoy estamos así, separados de ti. Pero la dádiva, el regalo tuyo, es vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, y también vida abundante aquí en la tierra. Señor, que este mensaje nos anime a quienes ya somos creyentes a recuperar esa imagen inicial y esa identidad en ti, esa identidad como seres
perfecto de ti. Y que también, Señor, para aquellos que no son creyentes y que hoy escuchan este mensaje, Señor, sea un momento de revisar los caminos que andan y de comprender que desde el comienzo el hombre quiso ser como Dios y eso ha traído caos, y que somos criaturas formadas por ti, Señor, que nos has dado una serie de dones, de capacidades, de atributos, pero que no somos Dios y que a ti te rendimos y debemos rendirte alabanza, adoración, y que tú eres quien nos da todos los dones necesarios para restablecer las cosas y para poder cumplir el propósito para el cual nos has formado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.